vez pasada. Vimos cómo se clasifican los modelos. Vimos lo que son los modelos analíticos, modelos estocásticos. em, Vimos pues que cada uno de ellos tiene sus características específicas. También pudimos ver que usualmente cuando hay modelos que predicen los estados de un sistema numéricos, pues obviamente son los cuantitativos, pero también hay unos cualitativos. Digamos que en este curso nos vamos a enfocar mucho en los cuantitativos y vamos a ver, o el día de hoy vamos a ver cuáles son las fases de construcción de un modelo matemático, ¿sí? Específicamente el modelo matemático. Recordemos que lo que es el modelado va directamente relacionado con lo que es la simulación. Es decir, si los resultados de una simulación son, digamos, evaluados de una forma profunda y analizados de una forma sistemática, esto nos podría permitir eh, crear un modelo matemático que nos permita predecir los resultados que se tienen, ¿sí? Que nos permita predecir los resultados que se tienen. Entonces, em, hoy vamos a ver cuáles son aquellos pasos que se siguen usualmente cuando uno quiere crear un modelo matemático a partir de los resultados de una simulación, ¿sí? Digamos que en lo que es en la literatura científica, en las revistas científicas, se valora bastante cuando no solamente nos quedamos analizando los resultados de una simulación, sino que pasamos digamos que damos un paso más allá y creamos un modelo. Esta construcción, pues obviamente no es fácil, toca que, digamos que utilizar algunas herramientas matemáticas y no solamente eso, sino tratar de hacer un análisis profundo de cuáles son las variables que, que digamos que más influencian los resultados. Entonces, este proceso casi nunca se hace. Yo lo que he visto es muchos artículos en los cuales hacen una simulación y ya, ¿cierto? Pero no se crea un modelo, sino que simplemente se llega a interpretar los resultados de la simulación y ya, y de pronto a compararlos con algunos resultados reales, ¿sí? Pero digamos que este proceso de creación de modelos es muy interesante y si ustedes cuando estén haciendo sus simulaciones, en los trabajos que ustedes estén haciendo, digamos, si pueden ir un poco más allá y crear un modelo, pues sería genial. El único inconveniente digamos que esto requiere, eh, o digamos el único inconveniente sí que usualmente con el cual se topa la gente cuando quiere construir un modelo matemático, es que casi no hay resultados de simulación. Es decir, hay resultados, pero no la cantidad que se necesitarían para construir un modelo. Porque eso sí es cierto, digamos que para construir un modelo sí necesitamos una gran cantidad de variaciones o de combinaciones posibles para asegurarnos de que los resultados, de que el modelo no esté sesgado a una cantidad de datos, digamos, que no sea representativa de todas las posibles situaciones que vayamos a analizar. Entonces, hoy lo que yo les voy a explicar es suponiendo que si usted tiene unos resultados de simulación y esos resultados usted los procesó y son resultados que son representativos de cualquier situación que se pueda presentar en un futuro de ese sistema, es decir, de que no estoy haciendo un muestreo que esté solamente concentrado en un conjunto de datos, sino en la mayor cantidad de resultados posibles, ahí sí se puede crear un modelo, ¿sí? Entonces digamos que esto es un paso que la mayoría de investigadores pues prefiere evitar y yo entiendo eso por la falta de tiempo, porque pues no hay tiempo de ponerse a simular todas las posibles situaciones y tampoco hay ni el recurso tampoco de computacional muchas veces porque digamos que significaría mucho tiempo también, pues hasta el mismo tiempo. Y entonces muchos investigadores prefieren pasar de largo y más bien centrarse en estudiar y en analizar los resultados para ese tipo de restricciones posibles, pero no para todas las posibles situaciones, ¿sí?
Pero si en algún futuro ustedes tienen la posibilidad de tener un muestreo de datos que sea muy representativo de todas las posibles situaciones que se pueden dar, el hecho de construir un modelo sería muy interesante, ¿sí? De hecho, digamos que en algunos artículos que yo he tenido la oportunidad de escribir en algunas investigaciones, pues digamos que he obtenido unos resultados que son bastantes resultados y que ahí sí se han podido crear modelos matemáticos, pero en otros no. En otros simplemente nos limitamos a analizar los resultados porque es muy tedioso, digamos, que considerar todas las posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo son los pasos de construcción de un modelo matemático. El primer, el primer paso es la identificación del problema, es decir, es identificar una situación que sea compleja y que necesita ser simulada, ¿sí? Optimizada o controlada. Y por tanto requeriría un modelo matemático predictivo, ¿sí? Entonces, usualmente tenemos que mirar cuáles son los problemas que hay en esa área del conocimiento a la cual queremos hacer algún aporte. Y lo que nosotros simplemente hacemos es, pues, tratar de crear un modelo para predecir esa situación, ¿cierto? Eh, si es posible, obviamente. Por ejemplo, les comento, hay una tesis de maestría que estoy dirigiendo en este momento en la Universidad Autónoma que tiene que ver con la toma de datos eh, para paneles solares que están parcialmente sombreados. Es decir, si sombreamos un porcentaje del panel solar, digamos que ese panel solar, pues obviamente la curva característica de ese panel solar, que eso lo vamos a ver más adelante, cambia la curva característica, la curva de corriente voltaje. Y eso cambia el punto de máxima potencia. Al cambiar el punto de máxima potencia, digamos que el aparato que se encarga de buscar ese punto de máxima potencia, que se llama el controlador o el MPPT, que puede ser el controlador de carga o el inversor, ellos pueden presentar dificultades de funcionamiento. Entonces, em, en este trabajo que les digo, lo que se hacen son mediciones de esa curva y se ubica, digamos, el punto de máxima potencia de la curva modificada y se mide la corriente y el voltaje que, que llega a la batería, ¿sí? Porque digamos que la conexión es que está el panel solar, el controlador, la batería, entonces se mide esa corriente, ese voltaje que llega a la batería. Entonces ahí se puede comparar la potencia a la cual está la potencia que está saliendo del controlador de carga y la que está entrando al controlador de carga, ¿sí? Entonces digamos que ahí esto sería una situación compleja que necesita ser controlada. Digamos que en este caso ya no sería simulada porque ya son datos reales, ¿sí? Entonces se requiere un modelo matemático predictivo y eso pues es digamos que lo que vamos a tratar de hacer es tratar de crear un modelo predictivo. Si no logramos un modelo matemático, por lo menos un modelo cualitativo que nos permita identificar bajo qué rangos el, el- el controlador funciona bien, ¿sí? Digamos que eso es como un ejemplo de la creación de una situación compleja que necesita ser simulada o que necesita ser controlada, ¿sí? Bueno, segundo viene la elección del tipo de modelo. Y aquí viene algo muy importante y es que esto requiere precisar qué tipo de respuesta pretende obtenerse, ¿sí? ¿Cuáles son los datos de entrada o factores relevantes? ¿Para qué pretende usarse el modelo? ¿Sí? Em, entonces aquí, por ejemplo, hay algo muy importante y es que cuando uno va a hacer un modelo matemático, uno tiene que elegir porque hay muchos posibles tipos de modelos matemáticos. Una pista para esto es que nosotros lo que necesitaríamos sería, por ejemplo, ver las gráficas que nos están dando. O sea, realizar gráficas de diversas variables en función de otras variables, es decir, las variables de salida versus la función de entrada, y mirar como las curvas que se están obteniendo, como a qué curva característica se parecen,
¿sí? Entonces, por ejemplo, en la creación del modelo que se hizo en el pasado sobre el performance ratio de los sistemas fotovoltaicos, yo me di cuenta de que al graficar el performance ratio en función de la azimut y la orientación, de la azimut y la inclinación, me di cuenta que salían curvas como parecidas a gaussianas. Entonces ese fue como mi punto de partida para construir el modelo, ¿sí? Entonces digamos que eso digamos que es un paso importante, ¿sí? Es como identificar visualmente a qué se parecen las curvas que nos están dando, ¿cierto? Esta lección debe ser suficientemente simple, ¿sí? Por eso es que les estoy diciendo a ustedes. Traten de simplificar las cosas y decir, bueno, esta curva me está dando de esta forma, entonces voy a tratar de aplicar un modelo que ya sea conocido matemáticamente, ¿cierto? Si me están dando funciones cuadráticas, funciones gaussianas, ¿cierto? Funciones lineales, funciones trigonométricas, ¿sí? Digamos que uno primero se acerca de forma simple al problema, como para permitir un tratamiento matemático asequible con los recursos disponibles. Esta fase requiere además identificar el mayor número de datos fidedignos, es decir, solamente quedarnos con los datos que están correctos, que sabemos que están correctos, ¿cierto? Rotular y clasificar las incógnitas, es decir, cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes. Y establecer consideraciones físicas, químicas, geométricas, etcétera, que representen adecuadamente el fenómeno de estudio, ¿sí? Entonces aquí nosotros siempre tenemos que hacer como una elección de posiblemente cuáles son las variables que están incidiendo en ese fenómeno. Y para eso vamos a hacer el estudio o el análisis matemático con solamente con esas variables, ¿sí? O sea que hay que sacar algunas variables que posiblemente no influyan de una forma significativa en el resultado. Bueno, después de eso viene la formalización, ¿sí? Entonces la formalización del modelo es la etapa en la cual se detallarán qué forma tienen los datos de entrada, ¿sí? ¿Qué tipo de herramienta matemática se usará? ¿Cómo se adaptan a la información previa existente? Entonces aquí viene algo muy importante y es que cuando estemos nosotros eligiendo la herramienta matemática que se usará, eso depende mucho de la naturaleza del problema matemático. Entonces, por ejemplo, les digo por ejemplo, cómo yo hice esto cuando construí el modelo del performance ratio eh, para países cercanos al Ecuador, el performance ratio es como el rendimiento que tiene el sistema global de la instalación fotovoltaica, eh, digamos que ya teniendo en cuenta los paneles solares, las conexiones eléctricas, teniendo en cuenta eh, las pérdidas que hay por reflexión de los rayos solares con los paneles solares, las pérdidas que hay por suciedad, las pérdidas por inclinación, por orientación, pérdidas por temperatura, pérdidas por conversión de C a C, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de pérdidas, digamos, se resumen en una variable que se llama el performance ratio, que es como el rendimiento del sistema fotovoltaico global, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba construyendo ese modelo matemático, yo dije, bueno, ahora cómo hago para construir el modelo. Entonces, lo que fue tratar es, lo que hice fue mirar cómo era el comportamiento de ese performance ratio a medida que yo movía las curvas de ciudad a ciudad, ¿sí? Porque yo obtuve muchas curvas dependiendo de la ciudad en la que estaba analizando. Sí, yo hice unos mapas de contorno. Entonces, al darme cuenta de eso, me di cuenta de que la forma de esas curvas, al cambiar de ciudad a ciudad, parecía como si fueran unas curvas de nivel. Entonces recordemos que las curvas de nivel es cuando usted tiene, por ejemplo, en una función que depende de dos variables, por ejemplo, una función z función de x y y. No sé si ustedes recuerdan que las curvas de nivel es cuando usted como que corta la curva, corta la superficie a diferentes niveles, entonces ahí le salen unas curvas de nivel. Y digamos que algo así parecido pasaba con las curvas que yo estaba obteniendo, con la superficie que estaba obteniendo. Entonces yo dije, bueno, supongamos que estos son curvas de nivel de una función que yo quiero encontrar. Eso fue un poquito complicado porque este modelo depende de cuatro variables. Entonces las curvas de nivel ustedes saben que están definidas pues principalmente
para, pues digamos, definidas de forma fáciles de entender, están definidas para dos variables independientes, o sea, z en función de x y y. Pero en este caso yo tenía el performance ratio en función de cuatro variables independientes. Entonces ahí ya era más complejo tratar de encontrar esas curvas de nivel, pero esa fue la hipótesis de partida que yo tuve. Entonces, entonces yo dije, listo, voy a suponer que son curvas de nivel. eh, Traté de hacer un bosquejo matemático, porque eso también es un paso importante que les recomiendo, tratar de hacer un bosquejo matemático aparte, usted coger una hoja, coger un lápiz y comenzar a rayar y a decir, bueno, ¿qué pasaría con esta curva de nivel? ¿Qué pasaría con esta otra curva de nivel? Estas variables dependen en una de la otra, ¿sí? Porque, por ejemplo, van a haber variables que de pronto, o términos de la ecuación que dependan unos de una sola variable y otros que dependan de dos variables. Entonces, digamos que se complica un poco, pero digamos que ese fue el punto de partida que yo tomé, ¿sí? Entonces el tipo de herramienta matemática fue, por ejemplo, en mi caso, en la creación del modelo, fue suponer que eran curvas de nivel de funciones con cuatro variables independientes y una variable dependiente, es decir, como si las funciones estuvieran en cinco dimensiones, ¿sí? Bueno, esta etapa de formalización también podría incluir la confección de algoritmos, ¿sí? Ensamblaje de archivos informáticos, etcétera. Esto es cuando el procesamiento de datos es bien complejo, pues ya nos tocaría que hacer algoritmos para crear ese modelo, ¿cierto? En esta fase posiblemente se introduzcan también simplificaciones suficientes para que el problema matemático de modelización sea tratable computacionalmente. Entonces aquí hay simplificaciones, hay veces se tienen que hacer algunas simplificaciones, algunas aproximaciones para poder que el modelo matemático funcione, ¿sí? Y para que sea tratable computacionalmente, porque si no se nos va a salir de las manos. Bueno, el siguiente paso es la comparación de resultados, que este paso es muy importante. Supongamos que ya obtenemos el modelo matemático, que este proceso de obtener el paso anterior es el paso más largo y el paso más tedioso, ¿sí? Yo recuerdo que ese paso fue el que más me demoró a mí para crear ese modelo matemático, fue ese tercer paso. Tratar de llegar a una ecuación en la cual usted, al reemplazar los datos, reproduzca los resultados de la simulación, ¿sí? Digamos que eso fue lo más tedioso, pero bueno, cuando se hizo, eso fue un logro muy grande. Entonces, después de obtener ese modelo matemático, ya lo que sigue es la comparación de resultados. ¿Qué significa esto? Los resultados obtenidos como predicciones necesitan ser comparados con los hechos observados para ver si el modelo está prediciendo bien. Si los resultados no se ajustan bien, es común volver a la fase uno, ¿sí? Entonces, digamos que esto es muy importante, comparar los resultados obtenidos con el modelo, con los obtenidos con la simulación. Y más aún, y más importante que eso, con los obtenidos en la realidad, a ver si el modelo sí es predictivo. Entonces, ahí aquí en este caso, a uno le toca que buscar papers que hablen de esas variables que estamos prediciendo y tratar de mirar si nuestro modelo sí predice efectivamente o no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, una parte del performance ratio tiene que ver con la temperatura, las pérdidas por temperatura. Todos sabemos que los sistemas fotovoltaicos, entre más temperatura operen, más pérdidas hay en ellos. Entonces, digamos que yo creo un modelo para mirar las pérdidas por temperatura en función de la temperatura ambiente de la ciudad, ¿sí? Y esta ecuación que encontré, eh, digamos que la comparé con papers de algunos lugares a nivel mundial. Miré un paper, por ejemplo, que me hablaba de 100 sistemas en Japón instalados, 100 sistemas fotovoltaicos. Otro que ya hablaba de 100 sistemas creo que en Indonesia también instalados. eh, y otro que hablaba de un sistema también instalado en otro país. Entonces, al yo hacer el análisis y tener estos datos de 100 sistemas, y si a esos 100 sistemas se les midieron las pérdidas por temperaturas reales, yo podría aplicar mi ecuación y mirar si mi ecuación predecía lo que dice esos papers. Entonces, efectivamente la apliqué y efectivamente sí daban las mismas pérdidas. Entonces, eso le dio una validación al modelo, que es muy importante. Cuando usted, cuando usted haga un modelo, o digamos proponga un nuevo modelo en la literatura, debe de validarlo. ¿Cómo lo valida? Lo mejor son datos experimentales reales, eso sería lo mejor. Datos experimentales, no datos computacionales, sino datos experimentales, eso sería lo ideal porque digamos que en últimas lo que se quiere es tratar de predecir la realidad,
no predecir el resultado de una simulación, ¿sí? Entonces, digamos que esto le da mucho valor a cuando usted manda el paper, cuando usted manda los resultados, los referees le dan mucho valor a este paso, ¿sí? Al paso de la validación. Ok. De hecho, en estos momentos, pues tengo un paper también que está pendiente por hacer unas correcciones de este tipo de las validaciones, porque algunos referees me dijeron que extendiera o que ampliara las conclusiones, ¿sí? De esos análisis y que se le hiciera un análisis profundo de esa validación. Bueno, aquí viene algo muy importante y es que es importante mencionar que la inmensa mayoría de los modelos matemáticos no son exactos y tienen un alto grado de idealización y simplificación. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Eh, Siempre un modelo matemático va a tener un error, un porcentaje de error, siempre. Siempre. Por ejemplo, en el modelo que yo les hablé del performance ratio, el porcentaje de error en la mayoría de casos es menor a un 1%. Es menor a un 1%. Pero hay unos casos especiales de unas orientaciones e inclinaciones especiales en los cuales ese error ya se puede subir hasta un 3%. ¿Sí? Entonces digamos que es importante tener en cuenta eso. Y si ustedes me dicen, bueno, profesor, y si yo quiero hacer un modelo que sea exacto, o sea, que no tenga ningún error, es muy complicado por esta razón que está aquí. Una modelización muy exacta puede ser más complicada de tratar que una simplificación conveniente y por lo tanto resultar menos útil. Es decir, si usted trata de hacer un modelo que tenga una exactitud del 100%, prácticamente digamos que el error sea muy bajito, o sea, cero, pues eso simplifica, eso digamos que haría que las ecuaciones sean muy grandes, que se vuelvan muy complejas y ya no se vuelve práctico. Porque pues qué sentido tiene usted hacer una ecuación que sea una ecuación gigante, que tenga muchos términos, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya no es tan simple. Lo que nosotros queremos con los modelos es que, es que sean una simplificación de la realidad, una simplificación que sea accesible, que sea entendible, que, que no sea tediosa, ¿sí? Entonces digamos que este fue uno de los éxitos que se obtuvo al proponer ese modelo del performance ratio, porque este modelo de performance ratio que yo les comento, digamos que nos permite obtener a partir de 4 variables nomás, que son la latitud de la ciudad, la temperatura ambiente de la ciudad, la inclinación del panel solar y la orientación del panel solar, nos permite predecir el performance ratio del sistema, o sea, que el rendimiento global energético del sistema. Pero usted para hacer ese mismo cálculo necesitaría usualmente emplear más de 40 ecuaciones y un algoritmo por computadora. Entonces miren lo valioso que es usted crear un modelo que sea simple y sencillo. Digamos que este es un paso muy importante y una aclaración importante que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces, em, a continuación, a continuación, pues les comento que esta es la tarea. Esta sería la tarea para la próxima clase. Y es clasificar en las categorías anteriores mediante una tabla cada uno de los siguientes modelos, ¿sí? Entonces, por favor, tómele un pantallazo a este ejercicio, tómele un pantallazo y los va a clasificar eh, mediante una tabla, ¿sí? Los va a clasificar mediante una tabla. Es decir que, bueno, ya les voy a decir cómo, ¿cierto? Pero digamos que los modelos a clasificar son los siguientes. El principio de Arquímedes, ¿cierto? Que es el principio del empuje, el área del círculo, las curvas y tablas de crecimiento de niños, el trauma la teoría del trauma de Freud, la teoría del caos, la teoría de la relatividad general de Einstein, el modelo del performance ratio de sistemas fotovoltaicos mulcuellanos, que es el modelo del cual ya les hablé, metodología para establecer máximas pérdidas en fotovoltaica integrada de edificios. Estos 3 artículos, que son el modelo 7, 8 y 9,
Yo los voy a subir ahí en la página, ¿sí? Para que ustedes lo tengan acceso a ellos y puedan identificar fácilmente cómo es el modelo. El modelo de preclasificación de fachadas fotovoltaicas de Mulcollanos, ese también es un modelo muy interesante que para preclasificar las posibles fachadas en las cuales pueden ser fotovoltaicas, ¿sí? El 10 es el modelo del circuito equivalente de un panel solar fotovoltaico y el 11 son métodos de generación de series sintéticas de la radiación solar, ¿sí? Digamos que para clasificar este tipo de modelos se propone el siguiente procedimiento, ¿sí? Voy a devolverme un poquitico a la clase anterior donde hablamos un poco sobre la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que decir? Vean pues, tienen que decir cada uno de esos modelos si son cuantitativos o si es cualitativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo el teorema de Pitágoras, supongamos. Entonces, decir si el teorema de Pitágoras es cuantitativo o cualitativo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Eh, decir si es un sistema determinista o si es probabilista. ¿Estamos de acuerdo? También tengo que decir eso, si es determinista o si es probabilista. Em, y por último decir si es de simulación, de elección o de control. ¿Sí? Mejor dicho, si es de simulación, de optimización o de control. Entonces mire que son esas tres clasificaciones que ustedes le tienen que poner al modelo. Primero, si es cuantitativo o cualitativo. Segundo, si es determinista o probabilista. Y tercero, si es de simulación, de optimización o de control. ¿Sí? Esa sería la clave ahí. Entonces, sería, por ejemplo, si tenemos el teorema de Pitágoras, entonces yo qué diría, el teorema de Pitágoras, ¿qué será? ¿Será cuantitativo o cualitativo? Entonces, a ver, escríbanme en los comentarios, ustedes qué creen, el teorema de Pitágoras, ¿es que cuantitativo o cualitativo? Escríbanme en los comentarios, por favor, ahí, el teorema de Pitágoras. Sí, vamos, le estoy haciendo este ejemplo para que a ustedes ya les quede más fácil hacer el ejemplo con la tarea, ¿no? Entonces escríbanme por favor ahí en los comentarios el teorema de Pitágoras, ¿qué sería? Díganme ustedes. Escríbanme ahí en los comentarios por favor. ¿Qué será? ¿Si cuantitativo o cualitativo? Ahí en los comentarios. A ver, escríbanme por favor ahí en los comentarios alguien. Ok. Camilo dice cuantitativo, exacto. Sí, porque se trata de variables matemáticas, ¿cierto? Que son los catetos de un triángulo, cómo están relacionados con su hipotenusa de forma numérica. Ahora viene la otra pregunta. ¿Ese modelo es determinista o es probabilista? A ver, escríbanme ahí, por favor, todos, ahí en los comentarios. ¿El modelo de Pitágoras sería, el teorema de Pitágoras sería determinista o probabilista? Determinista, exacto. Muy bien. Claro, es determinista, ¿por qué? Porque solamente me da un valor de salida. No me da una función de probabilidad, sino un valor, ¿cierto? Muy bien. Y por último, esta pregunta es, ¿ese modelo sería, el teorema de Pitágoras, sería de simulación, de elección o de tratamiento? ¿Sí? De simulación, de elección o de tratamiento.
Simulación. Ok. Bueno, efectivamente, la respuesta que dice Camilo es correcta. Es un modelo descriptivo o de simular, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es de optimización? Pues porque no estoy tratando de encontrar cuál es un valor óptimo. Si tengo ese teorema de Pitágoras, simplemente nos permite encontrar cuánto vale un cateto o la hipotenusa de ese triángulo. No estoy optimizando. Y tampoco estoy haciendo un control de un fenómeno físico. Por lo tanto, es una descripción. ¿Por qué es una descripción? Porque simplemente eh, estoy describiendo cuáles son las longitudes de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y eso yo lo puedo simular. Entonces usted puede simular, si tiene dos catetos, usted puede simular cuánto mide la hipotenusa. Y efectivamente, ¿cierto? Cualquiera de esos. Digamos que les hice este ejemplo con el teorema de Pitágoras, que es como el más sencillo para que ustedes tengan una idea y aterricen un poco los conceptos allí eh, de lo que estábamos mirando, ¿cierto? Esa sería como la idea.